Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todos los dramas, romances y secretos que nos regala la televisión turca. Hoy prepárense para un viaje que los llevará por los senderos más intrincados y a veces dolorosos de nuestras series favoritas. Vamos a sumergirnos en esas historias que con su encanto y giros inesperados nos han mantenido pegados a la pantalla, pero que también nos han dejado con un nudo en la garganta y miles de preguntas sin respuesta. Hoy vamos a descorrer el velo de lo que realmente sucedió detrás de cámaras, a explorar las razones ocultas detrás de esos finales que nos rompieron el corazón y a destapar esos secretos que los productores y guionistas intentaron esconder. Y como siempre, si les fascina este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y dejar un buen me gusta si al final les parece que les hemos traído el mejor chisme turco de la semana. Que comience el drama. En el vasto universo de las series turcas, hay historias que resplandecen por su originalidad, por su capacidad de transportarnos a mundos llenos de pasión, intriga y emoción. Pero hay otras que, además de todo eso, se ganan un lugar especial en nuestros corazones por sus finales, esos que nos dejan reflexionando, debatiendo y a veces hasta con un dejo de decepción. Hoy vamos a analizar 3 series que, aunque a primera vista parezcan navegar por aguas distintas, comparten un denominador común. Nos jugaron una mala pasada con esos desenlaces que nadie vio venir, finales que nos hicieron cuestionar todo lo que habíamos dado por sentado. Vamos a empezar con la serie que de hecho inspiró el título de este vídeo, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica. Esta comedia romántica que irrumpió en nuestras vidas con la promesa de una historia de amor sencilla y divertida, nos cautivó con la química innegable entre Eda y LDZ, interpretada por la adorable y talentosa Hande Erçel, y Serkan Bolat, el galán de acero y sonrisa cautivadora, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. Sen Kalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Desde sus primeros episodios nos envolvió con una trama inteligente que, aunque ligera en apariencia, no tenía miedo de adentrarse en el terreno del drama y los giros inesperados. Eda, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un empresario exitoso, frío y calculador, se encuentran en un escenario tan peculiar como un contrato de compromiso falso. Lo que inicialmente era una farsa para satisfacer las necesidades de ambos, termina convirtiéndose, como era de esperarse, en un amor verdadero. La serie está repleta de momentos divertidos, tiernos y apasionados, pero también de obstáculos y secretos que ponen a prueba una y otra vez la relación entre Eda y Serkan. Los espectadores quedamos prendados de su dinámica, de sus miradas cómplices y de las constantes idas y vueltas de su romance. Ahora, es muy probable que se estén preguntando por qué esta serie, que en muchos momentos se siente tan ligera y alegre, se encuentra en un vídeo sobre finales inesperados. Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque la serie tuvo un final feliz para Eda y Serkan, con su boda y el nacimiento de su hija, muchos fanáticos sintieron que algo faltaba, que ciertas decisiones del guión habían dejado un sabor amargo. La principal queja giró en torno a la manera en que se manejó el regreso del tumor cerebral de Serkan, un tema que se había introducido en la primera temporada y que tuvo una resolución aparentemente feliz con la cirugía. Su repentina recaída en la segunda temporada, que fue tratada de forma apresurada, generó una gran controversia. Los fanáticos sintieron que el tema se había abordado de forma superficial, sin darle el peso dramático que merecía, y que la necesidad de darle un final feliz a la historia había sacrificado la coherencia narrativa y el desarrollo emocional de los personajes. La sensación general era que los guionistas se habían apresurado a cerrar la historia, olvidando la profundidad que habían logrado construir en los capítulos anteriores. Pero aquí viene el verdadero chisme, la gran revelación que muchos todavía desconocen, la razón detrás de este final, o al menos, detrás de la forma tan abrupta en que se trató el tema del tumor, podría estar en las tensiones que, según se rumorea, hubo entre los actores principales, específicamente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, durante la segunda temporada. Medios de comunicación turcos y fanáticos han especulado que el fin de su relación sentimental en la vida real influyó de manera significativa en la dinámica de trabajo y por ende, en la forma en que se desarrolló la historia de sus personajes. Al parecer, la química y la complicidad que los caracterizaban en la pantalla se vieron afectadas por su distanciamiento personal, lo que se tradujo en una menor intensidad en las escenas románticas y en una sensación general de falta de conexión entre los personajes.
El final, por lo tanto, podría haber sido afectado por este distanciamiento fuera de la pantalla, resultando en un desenlace que, aunque feliz, se sintió apresurado y falto de profundidad. Y no solo eso, sino que este supuesto distanciamiento también fue uno de los motivos que se barajaron para que la serie no tuviera una tercera temporada. Imaginen el impacto que un amor fallido puede tener, no solo en la vida de los actores, sino también en el final de tu serie favorita. Un verdadero drama de la vida real que se filtró en la ficción. Ahora, dejemos de lado el romance y adentrémonos en las calles oscuras y peligrosas de Estambul con Kukur o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal nos sumergió en el mundo de la mafia turca, en un barrio marginal de Estambul donde la familia Koval se erige como el eje central de la historia. Aras Bulut İynemli nos regaló una interpretación magistral de Yamak Koval, el hijo pródigo que regresa a su hogar para asumir el liderazgo del clan y mantener el control del barrio. Dilan Cizekdeniz interpretó a Sena Koval, la mujer que logra robarle el corazón a Yamak y que sufre de una manera desgarradora con las problemáticas del barrio. Kukur es una serie que no se guardó nada. Combinó acción trepidante, drama familiar intenso y una trama compleja llena de giros inesperados y personajes inolvidables. La serie exploró temas profundos como el honor, la lealtad, la venganza y el sacrificio, todo ello envuelto en un ambiente crudo y realista que nos mantuvo pegados a la pantalla durante 4 largas temporadas. Lo que nos cautivó de esta serie fue la forma en que nos hizo encariñarnos con los personajes, incluso con aquellos que no eran precisamente santos. La historia de Yamak, un hombre que intenta escapar de su pasado y de su destino como jefe mafioso, es fascinante y su relación con Sena, a pesar de las dificultades, se convirtió en uno de los pilares emocionales de la serie, un lazo que los unía en medio del caos y la violencia. Y hablando de emociones, el final de Kukur fue, digamos, polémico, controvertido y para muchos doloroso. Después de 4 temporadas llenas de muertes, traiciones y batallas sangrientas, la serie terminó con la muerte de casi todos los personajes principales, incluyendo la del propio Yamak. Si bien algunos fanáticos apreciaron el realismo y la valentía de los escritores al no optar por un final feliz convencional, muchos otros se sintieron decepcionados y tristes. Para muchos, la muerte de Yamak fue una traición a todo lo que habíamos invertido emocionalmente en el personaje y en su lucha por un futuro mejor para su familia y su barrio. Los espectadores se preguntaban por qué, después de tanta lucha y sacrificio, el protagonista no había logrado obtener un final digno. Pero lo que hizo el final aún más doloroso fue el simbolismo y la forma en que se desarrollaron las muertes. La serie terminó con todos los miembros de la familia Koval reunidos en el cielo, después de haber sido brutalmente asesinados, lo que generó un gran debate sobre si valía la pena luchar por un mundo tan corrupto y despiadado como el que se presentaba en la serie. La conclusión para muchos fue que el final de Kukur fue una decisión arriesgada por parte de la producción, una decisión que dividió a los fanáticos y dejó un gran vacío en el corazón de muchos. Un final que definitivamente nadie esperaba después de tantas emociones vividas y de tantas expectativas puestas en los personajes. Un final que demostró que no todas las historias terminan con un felices para siempre. Y ahora, para cerrar este recorrido por los finales más impactantes, vamos a hablar de una serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, o mejor dicho, en la venganza a primera vista, Erkay, Amor y Venganza. Esta serie, protagonizada por Agnagzu y Ebru Şahin, nos transportó a las áridas tierras de Mardin, un lugar lleno de tradiciones ancestrales, secretos familiares y una pasión desbordante. La historia de Miran Aslan Bey y Reyyan Anadolu es un verdadero torbellino de emociones, traición, venganza y por supuesto, amor. Erkay es una serie que nos enganchó desde el primer capítulo. Miran, un joven empresario con sed de venganza, llega a Mardin con el objetivo de destruir a la familia Anadolu, la familia que, según él, fue responsable de la muerte de sus padres. Sin embargo, sus planes cambian radicalmente cuando conoce a Reyyan, la hija del hombre al que busca destruir, y se enamora perdidamente de ella. La química entre Agni y Ebru era tan palpable que muchos no solo se enamoraron de su amor en la ficción, sino que también comenzaron a soñar con un romance en la vida real. El problema es que el odio y la venganza no se disuelven con tanta facilidad, lo que convierte su historia en una montaña rusa de emociones, donde el amor y el dolor se entrelazan de manera inextricable. Si bien Erkay tuvo un final feliz, con Miran y Reyyan superando todos los obstáculos y formando una hermosa familia, el camino para llegar a ese final estuvo lleno de momentos inesperados y giros que pusieron a prueba la paciencia y la tolerancia de los fanáticos.
En esta serie las intrigas, las conspiraciones y las revelaciones impactantes eran el pan de cada día. Hubo muertes, manipulaciones, secretos revelados y reconciliaciones que nos dejaron con la boca abierta y que nos hicieron cuestionar la moralidad de los personajes. Si bien el final fue, en términos generales, un final feliz para la pareja protagonista, la serie generó debate sobre la veracidad de la historia y sobre todo, sobre la manera en que los personajes perdonaron algunas de las acciones de los villanos. Para muchos espectadores, algunas de las redenciones parecían forzadas y poco creíbles, y la sensación general era que la serie había priorizado el final feliz sobre la coherencia y la profundidad emocional de la trama. Así que, como pueden ver, cada una de estas series, a su manera, nos dejó con finales que nos hicieron cuestionarnos todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Ya sea por decisiones de guión polémicas, por la necesidad de darle un cierre a historias complejas o por decisiones de producción que iban más allá de la ficción, estas tres series nos enseñan que los finales no siempre son como los imaginamos, y que a veces la realidad, incluso la televisiva, supera a la ficción. Estos desenlaces nos recuerdan que en el mundo de las series turcas, como en la vida misma, no hay respuestas fáciles y que a veces, las decisiones más inesperadas son las que nos dejan pensando por mucho tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los finales más inesperados de las series turcas. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta y comenten cuál de estos finales los sorprendió más. ¿Qué otras series les han dejado con la boca abierta por sus giros inesperados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y si quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse al canal y activen la campanita. Los esperamos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver, y hasta la próxima. No se olviden de compartir este vídeo para que más fanáticos de las series turcas puedan descubrir estas verdades ocultas.